luego se va a subir a YouTube. Entonces, muy bien ahí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ahí nos están dando la bienvenida entonces nuestras protagonistas, particularmente una, entonces que además está firmando ahí esta convocatoria. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Advierto que estamos desde provincia, estamos desde la intimidad acá, desde los Andes y San Esteban, acá en el Valle de la Aconcagua, y la banda ancha acá en provincia en general es la última prioridad para las compañías. Entonces, a veces se pega un poco, a veces se hace un poco lento, así que paciencia con eso, mucha paciencia. Esperemos que tengamos entonces una jornada tranquila al respecto. Entonces, en honor, ¿cierto? Y respeto a las personas que se nos unieron puntualmente, vamos a dar inicio a esta actividad. Le damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Contarles que la Escuela de Tecnología Médica del Campus San Felipe ha hecho extensiva a toda nuestra comunidad la participación a este foro literario conversatorio en el contexto de los 100 años del natalicio de la científica británica Rosalind Franklin, ¿cierto? Como después el profesor Álvarez, que está a cargo de esta foro literario, nos expondrá con mayor detalle, es la pionera en el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un rol clave en la ciencia contemporánea. Como les dije, este foro literario conversatorio está a cargo de nuestro académico, el profesor Rodrigo Álvarez Gajardo, quien ha titulado esta actividad, este foro conversatorio, como Tres Guineas para Rosalind, que está basado en un texto, ¿cierto?, que es de autoría propia. Vamos a partir, el profesor va a partir exponiendo, ¿cierto?, algunos conceptos, algunas ideas y algunos antecedentes importantes. Posteriormente vamos a dar paso al conversatorio. La intervención de los participantes podrá ser a través de micrófono abierto, pidiendo la palabra mediante el chat, el cual voy a administrar. Así que voy a estar atenta para ir dando las palabras a aquellas personas que quieran intervenir, pero también vamos a ocupar el chat a aquellas personas que quieran plantear sus preguntas u observaciones o comentarios y los vamos a ir leyendo. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y los dejo con el profesor Rodrigo Álvarez en torno a Tres Guineas para Rosalind. Profesor. Muchas gracias, profesora. Honor que me hace con esa presentación. Agradezco ampliamente la difusión, todo el trabajo que está detrás de planificar una actividad como esta. Particularmente a quienes están ahora conectados, están fuera de su tiempo laboral, están en sus casas, están sacrificando parte de su tiempo. Además, en una actividad tan digamos, cruzada con otros tópicos, cruzada un poco con el arte, cruzada un poco con la literatura, pero principalmente con la figura de Rosalind Franklin, ¿no?, que es la que nos convoca hoy día, que tiene que ver con la efeméride también, de estos 100 años. Yo quería contarles en esta primera parte, digamos, que espero no sea, digamos, ni muy lenta ni muy larga, parte del proceso creativo, que es algo que es importante, creo yo, para poder abordar este homenaje que es este texto, ¿no? O sea, el texto acá actúa de texto y pretexto, tengo que decirlo. Este texto entonces nace en julio
de este año, entonces en pleno encierro, en plena pandemia, cuando estaban muriendo 200 personas al día. eh, y viene de tratar de tomar episodios históricos y episodios que involucran también momentos éticos de inflexión y momentos que además sean, digamos, que traigan historias detrás interesante, y se me cruza en la efeméride de Rosalind Franklin, se me cruza entonces la figura de ella, que para mí es disciplinar, porque yo soy bioquímico de profesión, entonces la historia de ella siempre estuvo, siempre la contaban, digamos, mis profes, qué sé yo, la contaban, pero era como una anécdota, era algo así como Rosalind Franklin, sí, dicen que ella también aportó, qué sé yo, y se hablaba particularmente mucho de la versión de Watson, o la versión de Crick, no mucho, porque Crick no escribió mucho, particularmente el libro La doble hélice de Watson, que después la voy a comentar un poco más en extenso. Es un libro muy malo ese libro. De hecho, no lo cité dentro de los textos por lo mismo, porque eso ya no es divulgación científica, eso es difamación científica lo que hizo el señor Watson. Pero bueno, el primero de los innombrables para mí es tal vez este personaje, aunque también tiene sus méritos, tiene sus créditos, como toda historia hay luces y sombras, y tampoco estamos acá para juzgar, digamos, duramente ni tomar ese papel, ¿no? Lo que sí tengo que decir que yo no fui parcial, para nada, al momento de abordar el texto. ¿Y por qué abordé el texto? Porque tratando de armar una crónica, algo simple, me fui complejizando, se fue haciendo cada vez más complejo el personaje. Entonces ya no bastaba con una crónica o en mi Facebook o en mi blog, eh, porque el personaje rompía todos los esquemas. El personaje entonces era un personaje súper complejo, y lo abordé desde la complejidad, desde su complejidad. Traté de imaginarme el imaginario de Rosalind Franklin, traté de imaginarme sus referentes, traté de imaginarme su filosofía, su ética, su época. Traté de imaginarme los libros que leía. Entonces me fui abordando el personaje de a poco, y me fui un poco enamorando de esta figura, y me fui un poco comprometiendo, proyectando también, tanto en ella como en los otros personajes. Uno a veces también es Rosalind, uno a veces también es Watson, digamos. Uno toma ciertos roles en la vida, digamos. Y a pesar de que el texto no es parcial, eh, o sea, que no juega, mejor dicho, a este juego de ser imparcial, como la mayoría de los textos que leí sobre ella. Todo lo que leí siempre tenía el punto de vista de tratar de sopesar, de decir, no, pero es que este punto de vista hay que ver también, que había que avanzar en la ciencia. Y yo me traté de centrar en la persona. Y el texto salió mucho más allá de lo planificado, o sea, fue 2 más 2, fue 7, 8, no sé. Y me alargué mucho más en el tiempo también. Terminé de escribir finalmente como en septiembre. O sea, el proceso creativo tomó mucho tiempo, mucha investigación, la cual agradezco mucho porque fue fascinante leer no solamente lo que tiene que ver con su caso, sino también con la literatura que yo le puse y los momentos históricos que pude hacer coincidir. Entonces, en esta presentación que tengo acá, que espero que puedan estar viendo, quiero revisar lugares y personajes que muchos de ellos no están en el texto visible. Entonces quiero digamos que a los lectores y a quienes estén interesados en esto, ponerle cara, digamos, a ciertos personajes. Entonces, lo primero es que efectivamente nuestra, nuestra musa, digamos, Rosalind Franklin, estuvo en los lugares y los sitios que se mencionan. De hecho, quise ser súper preciso, casi digamos, un mecanismo de relojería en términos de que coincidieran las cosas. A veces hasta soñaba con eso. Supongo que le pasa a la gente cuando escribe sobre algo, digamos. Y efectivamente, la Virginia Woolf, entonces iba mucho a Cambridge, y probablemente, digamos, los acontecimientos podrían haberse dado así, aunque muchas cosas también son eh, licencias literarias, un pasado distópico,
puede funcionar así. Entonces, quiero mostrarles capítulo por capítulo algunos detallitos que pueden ser interesantes para entender la historia. Lo primero, acá los dos personajes que se presentan al principio son, bueno, Rosalind y uno de los innombrables, que es Maurice Wilkins. Para mí él es el principal, digamos, movilizador, porque Maurice Wilkins es la persona con quien trabaja, digamos, con quien llega a trabajar al King College, Rosalind Franklin. Y acá se la ve súper contenta Rosalind Franklin porque está en Francia, fue cuando se fue a especializar, entonces, con su amiga Adrienne, que la llevó allá a Francia, al laboratorio. Bueno, ella se va también a Francia por algo, no se va por nada, se va porque en Cambridge no encontró maestro, no encontró un maestro que le estimulara. De hecho, ella dejó botar su tesis y se fue a aprender con otros maestros. Y además tomó toda la época en Francia. Ser afrancesado o afrancesada en la Inglaterra de aquella época significaba ser libre pensante, ser liberal, digamos. Entonces, ella también es hija de esa época y en Francia se forjó su aparato conceptual. En Francia se forjaron sus referentes, se forjó su filosofía. Entonces, cuando llega de vuelta a trabajar al King's, cuando acepta entonces esta pasantía, esta beca, se topa con este caballero, con Maurice Wilkins, y ahí entonces se fragua un cierto choque. Un cierto choque en el fondo finalmente de su concepción filosófica y ética de la vida, que es lo que intento también desglosar en el texto. El señor Wilkins trabajó en el proyecto Manhattan, por eso él sueña con estallidos. Él sueña con eso porque en el fondo forma parte de lo que él, digamos, purga, por decirlo de alguna forma. Él trabajó directamente con Oppenheimer en el proyecto Manhattan. Esa frase de ahí que suena tan fuerte, yo soy la muerte, yo soy la destrucción, que parece más bien que la dijeron el dragón ahí, Smaug, bajando a destruir la ciudad en el Hobbit. I am death, I am destruction. La dijo él. Y la dijo él tal vez con un dejo quizás de culpa, digamos, porque estas dos bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, nadie se imaginaba lo que iba a hacer, pero finalmente no había ninguna razón para tirar dos. O sea, la segunda era completamente innecesaria y algo que pesó mucho, digamos, la gente que colaboró en eso, digamos. Por eso que más adelante también dice el texto que la gente que va a la guerra nunca vuelve, digamos, igual. La guerra cambia a la gente. Él también es protagonista, entonces, Oppenheimer. Ahí está Adrienne, su amiga Adrienne, que es absolutamente real, no es un personaje ficticio. Adrienne Weil fue discípula directa de Madame Curie, de Marie Curie. Y hay un episodio que se relata ahí, que es cuando se encuentran con Simone de Beauvoir, que en el fondo es pura, digamos, fantasía. Probablemente podría haberse dado porque en esa época Simone estaba así y estaba habitando en París también. Y ahí está la placita donde se encuentran tomando agüita, ahí hay una pileta en esa agüita, o sea, en ese rinconcito de la plaza, la Square de l'Île-de-France. Esto es Notre Dame, lo que está acá. Y esta plaza yo la conocí. Yo estuve tomando agua ahí, de hecho, muchos años atrás. También forma parte de un cuento de Julio Cortázar, ese parquecito. Continuidad de los parques se llama, por si alguien quiere buscarlo. Adrienne fue física e ingeniera, una eminencia, digamos, y ella la lleva a Francia, y por eso que es un personaje súper importante. Otro personaje importante que es un lugar, acá también en este relato los lugares son personajes, es el King College. Entonces está el campus Strand, que es el campus más antiguo, fundacional del King College. Acá donde se suscitan los hechos, ¿no? Fue remodelado después de la guerra gran parte de esto, lo que se llama el cuadrángulo, y mientras ellos estuvieron trabajando hubieron varias remodelaciones. De hecho en 1952 se entrega el laboratorio ya como más definitivos,
Entonces los hechos de 1951 eran en otras dependencias que estaban por mientras, ¿ya? Como para imaginarnos dónde ocurren los hechos. Una universidad súper tradicional, entonces, con una sala de profesores donde solo entraban varones. Esa es una foto real del cuerpo académico. Ahí está John Randall y ahí está Wilkins. No entraban mujeres. Y la llegada de Rosalind, entonces, que produjo un quiebre, que en realidad fue más que un quiebre, fue un choque. O sea, chocó contra esta realidad sumamente cerrada, entonces, esta lógica solo para varones de la época. Bien, el episodio en Nápoles, donde Wilkins conoce a James Watson, era un James Watson muy joven, un norteamericano entonces que estaba haciendo su postdoc en Europa. Y él, a Watson, él comenta en sus memorias que a él le cambió la vida esta presentación en Nápoles. Ese es el Nápoles de la época. Esa es la estación zoológica de Nápoles, donde ocurre los hechos narrados entonces en aquel capítulo. Tremendos ventanales que dan al Vesubio, dan a la bahía, hermoso. Y ahí están los dos personajes implícitos que entraron ahí, que son Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era cónsul. De hecho, el consulado está por ahí en alguna parte de Nápoles. Y Pablo Neruda estaba exiliado en la isla de Capri, que está muy cerca de Nápoles. Y la convocatoria de aquel encuentro donde que se narra ahí también fue real y fue en la misma época. O sea, en ese momento se da el encuentro de Watson con Wilkins. Y muy probablemente entonces también con algún material de primera mano de fotografía, entonces, que hicieron que este cabro norteamericano básicamente dejara todo y se centrara en este asunto o la cuestión de la estructura, como se nombra en el texto tantas veces. Y ahí quedó enganchado, de ahí en adelante. El capítulo sin apunte entonces introduce a John Randall, el director entonces en el King College del área de físico-química, básicamente de física, donde biofísica y físico-química era el área de Wilkins, donde llega entonces a trabajar Rosalind. Ese es el auditorio moderno, digamos, no el que se relata en el texto porque fue remodelado, digamos, pero es para hacerse una idea de cómo se veía un auditorio ahí, ¿no? Y Randall entonces con su invento estrella, que es el magnetrón, que salvó millones de vidas porque eso de origen al radar. O sea, estamos hablando de puros personajes que, digamos, están en el centro de muchas historias muy potentes. Esta historia lleva muchas historias muy potentes, muchos personajes muy interesantes. Luego entonces también otro lugar que es un personaje es el pub de Eagle en Cambridge. Aparece al final de ese capítulo y aparece un montón del pub de Eagle, porque ahí se gestó mucha conversación entre el grupo del laboratorio Cavendish. En el pub de Eagle está esta placa afuera que recuerda la hazaña del DNA por Watson y Crick, y también está adentro en la mesa donde se juntaban normalmente está esta placa que recuerda lo mismo, ¿no? Ahora, en algunos años atrás apareció también esta otra placa que le hace justicia a Rosalind Franklin, es muy particular, que está ahí mismo, está abajo, está tal como está puesto acá, y recuerda su paso por el New England College entre el 38 y el 41. ¿Ya? Por lo tanto, el pub de Eagle hizo cierta justicia al respecto, o sea, hay una placa para Rosalind en el pub, adentro. La próxima vez que visiten Cambridge, recuerden ir a visitar. Otro personaje entonces, luego en el viaje a Cambridge es la estación de King Cross. King Cross es donde llegaban desde Cambridge. Se parece mucho a la estación Mapocho. Todas nuestras estaciones de trenes son muy parecidas a las estaciones de Inglaterra, porque viene de allá, ¿no? El ferrocarril, por eso que los carriles están invertidos también. Y ahí está la estación de Cambridge,
también en la misma época, en 1950. O sea, acá llegan nuestros personajes y parten nuestros personajes de Cambridge a Londres permanentemente. Todos los viajes que se hacían entonces, de todos los personajes involucrados, eran acá. Acá en este despliegue de fotos están los Crick. Está Odile y está entonces nuestro protagonista entonces en varias etapas. De hecho ahí está Rosalind con Odile en una foto que fue en España, un par de años antes de que falleciera Rosalind. Y es muy interesante el personaje de Odile. Es muy interesante porque ella es, bueno, ahí está, la pueden ver llevando el buque, llevaba el buque, armas tomar, libre pensadora, artista, fue quien dibujó entonces aquel esquema entonces icónico, y también se le ha hecho poco justicia a ella. Tenía entonces esta doble cara, digamos, no doble cara en términos malos, sino este doble papel, por decirlo así, de ser muy liberal, muy libre pensadora, pero a la vez también una esposa muy típica, digamos, de la época, con sus hijas y digamos, siempre acompañando a su marido. Y su marido, un hombre mayor en términos de los hechos, cuando se desarrollan, era el mayor de todos junto con Wilkins, y estaba terminando su tesis de doctorado. O sea, en eso conoció a Watson cuando llega. ¿Qué más lugares son interesantes? El laboratorio Cavendish, el laboratorio donde ocurren entonces los hechos, está ahí en el lado viejo de Cambridge. Ya no, o sea, en estos momentos ya no está ocupado por el área de física. Está la iglesia de San Bennet, que es donde, que está al frente del Bar de Eagle, donde también ocurren algunos hechos interesantes. Ahí está el puesto de diario entonces, y donde se pegan los carteles de los eventos también. Probablemente cuando iba la Virginia Woolf a Cambridge, ahí pegaban los carteles y la gente iba, digamos, a sus presentaciones. Bien, el capítulo de Grantchester Meadows le da bastante aire al relato. De hecho, yo me entretuve mucho escribiendo ese capítulo en particular, porque nos saca un poco de la lógica del caso mismo, nos lleva a un paisaje amplio, abierto. Ahí está el Newham College, donde estudió entonces Rosalind, su pregrado, y hizo parte también de su posgrado antes de irse a Francia. Y Grantchester Meadows es un camino súper campestre, súper lindo, con cisnes, con sauce, o sea, un lugar súper lindo. Y allá al fondo se ve el famoso The Orchard, el huerto entonces donde se toma tecito. O sea, en el relato la Rosalind se da el lujo de poner en su lugar al grupo de Cavendish cuando le fueron a mostrar el modelo de triple hélice, y después se va a tomar té acá al The Orchard. Y el The Orchard es un lugar real, es el lugar donde iba efectivamente el círculo de Bloomsbury y Virginia Woolf cuando iba a Cambridge. Ella y mucha gente, ¿no? Un lugar súper idílico, ideal para ahora, para la cuarentena, porque está en el campo, abierto, desde 1897 entonces, con el tecito y los scones ahí, deliciosos, están ahí esperando a una buena conversación, como por ejemplo la del círculo de Bloomsbury, que aparece acá entonces en el relato. Bueno, aparecen también en el relato por la profunda admiración que le tengo, ¿no? A muchos de ellos. T.S. Eliot, con Virginia Woolf, qué sé yo, John Keynes, el famoso, tremendo economista, que ha sido muy sacado a colación últimamente en la contingencia política. Keynes con el estado de bienestar, benefactor, ¿no? Estaba también ahí formando parte del relato, interviene en algún momento también. Y ahí están en Manchester
sea, en Grantchester Meadows, perdón, en este lugar tan lindo que con tanto aire en nuestro relato. Y sobre Virginia, entonces, algo interesante, ahí me pasé, perdón, las tres Guineas, entonces el libro original, la primera edición, con este dibujo tan clásico, y esto que es un easter egg, algo anecdótico que tanto Virginia Woolf como Rosalind Franklin han sido interpretados por la misma actriz, ¿viste? Ahí está Nicole Kidman entonces interpretándolas a ambas, lo cual es muy, muy particular, ¿no? O sea, muy interesante. Particularmente 51, entonces la fotografía 51 es una obra de teatro que se estrenó hace bastantes años atrás y una temporada la hizo Nicole Kidman. De ahí les voy a mostrar una escena también que a mi parecer es un poco exagerada, pero relata bastante bien la relación. Otro easter egg interesante de Grantchester es que ahí hay una canción de Pink Floyd, ¿no? Ahí los fanáticos de Pink Floyd se dieron cuenta y me lo hicieron notar, que es una canción del disco Uma Huma. Ahí están los Pink Floyd en Grantchester Meadows. El señor Gilmour vivía ahí y se crió ahí, y cuando ocurrieron los hechos relatados en el texto, él era un niño de 11 años, 12 años, que andaba jugando por ahí en el río Cam. Así que también lo dejaron plasmado en una obra, que es el gran disco Uma Guma. Solo por, digamos, por darle un poquito de aire artístico. Sir William Bragg y Max Perutz, que estaban a cargo del laboratorio Cavendish, entonces tremendo equipo igual, a pesar de cómo se llevaron a cabo los eventos, digamos. Max Perutz se gana el premio Nobel de Química, lo recibe el mismo año que Watson y Crick, y Perutz trabajó la hemoglobina y la mioglobina. Está armando un modelo muy, muy parecido, digamos, al de sus colegas, digamos. Se puso como de moda hacer modelos a partir de Watson y Crick, la verdad de las cosas. Y ahí está la foto 51 propiamente tal, firmada por Franklin y Gosling. Entonces, obtenida bajo, entonces, muchas repeticiones. Esta fue la foto 51, pero dice la historia que hizo muchas más placas. Era muy, muy obsesa en mejorar la calidad de su trabajo. Por eso yo argumento que el tema con Rosalind Franklin es que ella era muy artista. Ella era una artista muy obsesa, era una enamorada con su técnica. Y cuando una científica al mismo tiempo es artista, claro, tiene que de alguna forma, digamos, ceder o tiene que de alguna forma tener la visión de que eso sirve para algo. Y tal vez puede que eso haya fallado en este caso, y también el tema de que no encontró demasiado apoyo en su colega de al lado, ¿no? En el señor Wilkins. Ahí está Raymond Gosling, que fue su estudiante entonces de posgrado. Con Raymond desarrollan entonces la técnica para obtener las mejores placas. Y ahí está la explicación más o menos técnica de lo que se ve o se debería ver entonces en la fotografía 51. De hecho, este texto mucho tiempo se llamó El amor y el odio por la fotografía 51, pero cuando me enteré que había una obra que se llama Fotografía 51, me pareció ya demasiado cercana, digamos, la referencia. Además que esta fotografía en sí, aparte de la calidad, aparte de lo que revela, está en el centro del relato, porque esto es lo que Wilkins le muestra a Watson sin consentimiento. O sea, acá está el punto ético de inflexión. Lo muestra de una carpeta que le había sido confiada por Randall y se lo muestra sin consentimiento de la autora a una persona de un equipo ajeno. O sea, no podía ser más, digamos, más pernicioso, más terrible y poco ético el hecho, ¿ya? Solamente superado por lo que vino después, que tuvo que ver también con
los resultados que se obtuvieron a través de este plagio y que luego terminaron publicados. Entonces, esto se cierra el círculo con el tema de la publicación. Este es el famoso texto de Linus Pauling, que también es otro protagonista que gracias a esta investigación conocí mejor, y de hecho en este momento soy un admiradorísimo de Linus Pauling, no solamente por su labor científica, sino también por su labor humanitaria. El tipo era un pensador tremendo, apoyó un montón de causas, y eso le trajo problemas digamos, el gobierno de turno norteamericano, que hizo una persecución de los librepensadores terrible. O sea, de hecho a él no lo dejaron viajar a Inglaterra de verdad, lo pararon en el avión para que no viajara, y se perdió esa reunión y se perdió también la oportunidad real de juntarse con el equipo del King's College, y probablemente habría cambiado la historia. Eso, probablemente la publicación habría sido entonces en conjunto con Rosalind, y Watson y Crick no habrían tenido ninguna oportunidad. Ese es el modelo entonces de 3 cebras que se mofaba realmente Watson, entonces que había cometido el mismo error que ellos con las bases nitrogenadas por fuera y los fosfatos y eh, las azúcares por dentro, ¿ya? Está hasta con esquema. Y esto es muy poco antes de que apareciera entonces la propuesta finalmente en Nature. Él es John Bernal. John Bernal es el jefe que albergó luego a Rosalind, que se fue del King's a partir aproximadamente de marzo del 53. Y John Bernal también es otro personaje que me tocó conocer a partir del relato. Yo lo conocía poco él. Él fue premio Lenin de la Paz en 1953, o sea, el mismo año que llega Rosalind. Y él es también un pensador amplio, él es filósofo, él se metió en sociología, de hecho escribió este libro que es clave, el primer libro de sociología de la ciencia, The Social Function of Science. Y lo hacía al mismo tiempo que cumplía sus funciones entonces también en sus investigaciones, digamos. Él también es pionero, John Bernal, de la técnica de difracción. Y digamos, estuvo con el mismo grupo del Cavendish, entonces sabe quién es quién ahí, los conoce también. Y también conoció en Cambridge prematuramente el trabajo de Rosalind. Finalmente la doble hélice, entonces ahí tenemos el complejo modelo físico que tanto les costó. Yo siento que tenían una especie de fetiche estos dos con su modelo, no sé, de dejarlo cada vez más mejor armado, lo armaban, lo desarmaron, tuvieron como 3, 4 semanas trabajando solamente en dejarlo perfecto, y de verdad metieron a todo el mundo a verlo, o sea, a toda la gente que pasaba por el Cavendish le mostraban ahí el modelo. Ahí está el dibujo de Odile atrás, el original, el que hizo a mano, está ahí atrás. Casi ni se ve, está ahí sin firma y sin ni un crédito además. Bien, este capítulo es interesante, el de la publicación. Hay algo que yo descubrí también en el transcurso de la investigación para el texto, que uno siempre asocia de que el texto de Watson y Crick se llamaba estructura molecular de los ácidos nucleicos, porque acá dice Molecular Structure of Nucleic Acid, pero en realidad eso es un apartado de la Nature, entonces, de abril de 53, y que ese apartado tiene entonces a este texto, el de Watson y Crick, tiene el de Wilkins y tiene el de Rosalind Franklin. Si se fijan, entonces este es un título grande y luego vienen los subtítulos, o sea, estos tres están en orden del mismo contexto, o sea, los tres textos son la estructura molecular del ácido nucleico. Y por lo tanto, el orden de aparición, a mi entender, fue lo que marcó la gran diferencia, más el tipo de lenguaje utilizado, más un poco la simplicidad, digamos. Pero eso a mí no me cuadra que haya sido casualidad, a mí me cuadra mucho más que esto ya ha sido completamente a propósito y coreografiado, ¿ya? O sea, este texto que está al principio de los tres
que dice mucho menos que estos dos en términos de evidencia físico-química, de evidencia entonces en términos de evidencia física tangible, fue el que se llevó todo el crédito. Y además se lleva luego el Nobel con Wilkins, que escribe el segundo texto. Entonces, de acá surge algo súper interesante, particularmente para los que enseñamos estructura del DNA en nuestra praxis académica. O sea, de verdad cortarla con el DNA de Watson y Crick, de verdad cortarla. O sea, hay que dar el paso de hablar de el DNA entonces de Franklin y tal vez nombrar a los otros dos, quién sabe. Pero básicamente la estructura viene de ahí. Ahí está la evidencia número uno. O sea, si ustedes ven el texto, ahí está la evidencia. Y se sirvieron de esa evidencia. Y más encima lo dijeron con todas sus letras acá en esta parte del texto, donde dicen que fueron estimulados. We have also been stimulated by knowledge of the general nature of the unpublished experimental result. O sea, están dejando claro que se basaron en experimentos que no eran propios y en experimentos que no estaban publicados. O sea, esta cuestión no resiste ni medio comité de ética actual, ni medio comité de ética. Eso no debería haber sido publicado en ninguna revista decente, salvo que se haya maquinado lo que ocurrió, que en el fondo se mandó la carta diciendo que iban a publicar en conjunto el grupo del King's con el grupo de Cavendish y que habían acordado dejar primero el del Cavendish. O sea, es la única forma que se explique que este texto haya llegado a publicarse en una revista de la categoría de la Nature. Y además el doble tema de invisibilizar entonces a otra mujer, que es Odile, con su dibujo que está hecho a mano. Ahí se nota que está a mano, se fijan que está a mano, ahí está, se nota el trazo. Y dice que es puramente diagramático y no la nombran, en ningún momento no aparece, digamos, la cita del diagrama. Muy bien. La última parte, entonces, en memoria de Rosalind, perdón, no le gustaba que le dijeran Rosie. Ahí fue la casa donde vivió y falleció, en Chelsea. El edificio todavía está, si alguien quiere visitarlo alguna vez, y tiene esa plaquita. De hecho, el edificio todavía está arriendo en departamento. Yo, de hecho, encontré un aviso de arriendo de departamento acá, me parece que en el 4º piso. Y está entonces en el cementerio de la Sinagoga Unida en London, en Beaconsfield Road, la tumba de nuestra heroína. Muy bien, y el corolario entonces, el premio Nobel el año 62, juntó a todas estas personalidades entonces, Perutz con entonces Kendrick, que está acá, se ganaron el premio Nobel de Química por la contribución en la mioglobina y la hemoglobina, desde mi punto de vista plenamente, por supuesto, merecido, porque fue tremenda contribución. Todavía los profes que enseñamos estructura de proteína hablamos de eso. Y el trío entonces de caballeros, Wilkins, Crick y Watson, entonces, en el relato Los Innombrables, sacaron entonces el de fisiología. Pero hay un tema interesante de esta foto, que esa misma ceremonia, Linus Pauling, del cual se había mofado, el joven de acá, se había mofado porque se había equivocado, como se equivoca garrafalmente, logra su segundo premio Nobel. El primero fue de química y el segundo es el premio Nobel de la Paz. O sea, es una figura imprescindible, Linus Pauling. Y lo logra en la misma ceremonia que ellos son premiados. Y que no nombran a Rosalind Franklin. Muy bien. Eso es lo que quería decirles yo del punto de vista de poner los personajes y poner la historia en contexto. Todo lo demás, la verdad es que lo habla el texto. Yo creo que el texto habla solito, digamos, y la historia habla solita al respecto. Me interesaba entonces hacer un homenaje a la altura del personaje y creo que, digamos que traté de hacer, digamos, un relato coherente, entretenido y que le diera honor entonces a esta historia, que tiene muchos puntos de vista.
tiene muchos puntos de vista. A lo largo de la escritura, hubo amigos, colegas que me decían, tú estás por el lado de los llorones, de la Rosalind, o tú estás por el lado entonces de los feministas, no sé, etcétera, digamos. Se emite todavía mucho juicio al respecto. Ya, particularmente uno de los que me dejó más, digamos, pensando fue el tema de que se la responsabiliza a Rosalind de haber sembrado un mal, digamos, mal clima laboral, de que en el fondo lo que ahora se llama digamos, como la convivencia en el laboratorio, la buena convivencia, se habría trastocado también por su carácter, por su ímpetu, etcétera. Se la responsabiliza a ella en el fondo. Traspasar culpa es súper clásico, ¿no? Y lo otro es que se le acusa de no haber tenido la visión de que lo que develaba su trabajo significaba. O sea, que la posición que ella se había puesto en su trabajo no le permitía tener la visión para ver lo que sí vieron ellos. ¿Ya? Todos esos puntos de vista, la verdad que yo los escucho, los sopeso, pero finalmente, insisto, el texto lo escribí sin imparcialidad, fui sumamente parcial, digamos. Yo me puse la camiseta de Rosalind y listo. Y es algo que uno se puede dar el lujo de hacer, entonces, cuando el texto lo escribe uno. Así que ahora les agradezco haberme escuchado, la lata de escuchar a este profe, y quiero que conversemos, quiero que hablemos entonces, ¿qué les parece? Muchas gracias, Rodrigo, esta bonita presentación. Entonces, como les habíamos contado al inicio, vamos a tener una ronda aproximadamente de 15 minutos. Ahora sí la conversación se extiende y todavía ustedes están dispuestos, nos podemos quedar unos momentos más. Sus preguntas pueden estar a micrófono abierto, pueden pedir su palabra a través del chat o pueden expresar ciertos sus comentarios mediante esta vía también. ¿Ya? Pamela, una de las asistentes que se tuvo que retirar, agradece mucho la presentación y felicita al profesor Rodrigo. Así que les dejo el micrófono abierto para sus observaciones, comentarios o preguntas. Tenemos la Alison Obreque, ¿cierto? También dejó en chat que se debe retirar, pero deja las felicitaciones al profesor Rodrigo, tanto por la presentación como por el texto. Sin duda el proceso creativo debió ser emocionante y me alegra de que se puedan generar estas instancias de conversar sobre la contribución de una mujer en una época donde se valoraba mayormente el trabajo de los hombres. La reflexión y los Muy comentarios bien, de Alison, Alison. muy bien. Morfotip, ahí está Morfotip. Me gustaría hacer un comentario que me enteré hoy día por la charla, entonces no tuve la oportunidad de leer el documento anteriormente, de hecho lo descargué durante la presentación y todo el tema, pero estoy impresionada de cómo logró ambientar todo. O sea, de verdad, bueno, yo nunca he viajado a Europa ni nada, entonces para mí fue como ver las fotos, como que uno entiende el contexto en que están estas personas, que son reales, que fueron reales, que no son como solo estos nombres de eminencia que aparecen en los libros, son personas que puede haber sido usted o puedo ser yo en un futuro, quién sabe. Entonces, me llama mucho la atención esa capacidad de poder mostrarlas como personas humanas, como reales, más allá de... Y de verdad lo felicito, me impresiona, no sabía su lado como literario, estoy como gratamente sorprendida. Y espero el de Marie Curie. Así que está muy bueno, profesor, gracias. Muchas gracias, Joana, muchas gracias. Sí, la verdad es que, como les contaba, yo lo escribí esto en el fragor del encierro, cuando estábamos en plena cuarentena. Acá en Los Andes estuvimos mucho rato en cuarentena. Y me sirvió para viajar, me sirvió para que la mente volara, me sirvió para... Yo, de hecho, caminé con mis personajes ahí por esos lugares, caminé por las calles de Cambridge, caminé, algunos las conocí, algunos no, en la realidad. Pero sí,
sirvió para eso, sobre todo el de Grantchester. Grantchester es un lugar que me debo, la verdad, las cosas. Yo no he podido ir todavía, pero quiero ir en algún momento. Pero sí, no sé, en mi forma de relatar o mi forma de escribir son importantes los lugares. Y también tengo esta cosa mampatina, de Mampato, de que es importante la comida y la bebida también. O sea, también los personajes paran a comer y a brindar a cada rato, ¿no? Están ahí. Salud por eso aparece como 4 veces, si se fijaron. Y se van de copas al Soho, que es el lugar ahí que siempre ha sido el lugar bohemio ahí en el centro de Londres. Así que, bien, Joana, muchas gracias. Les leo y les escucho. Está Valentina Madriaca. Estoy leyendo acá. Muchas gracias. Vamos a leer el comentario de Valentina, que dice: muy bueno el texto y la presentación, profesor. Era algo que uno no podía parar de leer al iniciarlo y se sentía tanta conexión. O sea, uno iba sintiendo diversas emociones a medida que leía. A mi parecer, la mejor parte es el final, donde se recalca que los que no nombraron a Rosalind en el discurso no fueron nombrados en el transcurso de este relato por lo mismo. Fue un gusto haberlo escuchado después de tanto tiempo. Le damos las gracias a Valentina. Gracias, Valentina. Sus comentarios. Sí, fue una apuesta arriesgada eso de no nombrar los personajes. De hecho, muchos se me rindieron al principio de la lectura porque como no se nombran, cuesta leerlo al principio. Los primeros capítulos son un poco agreste, pero después se suelta esto, como que agarra ritmo. Y claro, y termina con esta cosa de que no eran nombrados por algo, ¿no? Apuesta arriesgada, pero era necesaria, de mi punto de vista. Era una premisa importante de cumplir y creo que se pudo lograr. Les leo y les escucho. Si tenemos preguntas o más comentarios, estamos atentos acá al chat y también obviamente pueden pedir la palabra, ¿cierto? Pueden hacer el micrófono bien. Bueno, Valentina también complementa y dice que al menos cuando usted tuvo que clase con nosotros y nos habló tanto de esto, uno entendió al tiro a quién se refería. Recordaron. Muy bien. Tenían un contexto. Sí, algo que he puesto en práctica cada vez que tengo que ver estructura de DNA, siempre doy la lata ahí con Rosalind y esta vez quise ir más allá. Este año quise ir más allá, claro. Salió el texto. Es importante lo denominar. Hay autores, por ejemplo, no sé si le gusta Tolkien, a mí me gusta mucho, que Tolkien cuando nombra algo, cuando le pone nombre a un personaje, ese personaje nace. Y ese personaje adquiere todas sus características del nombre. Por ejemplo, Éomer, Señor de los Caballos. Y todas las características de Éomer tienen que ver con su nombre. Y cada uno de los personajes de Tolkien son nominales, son el nombre, y de ahí viene todo lo demás. Entonces uno cuando le pone nombre a un personaje o cuando lo nombra, el personaje aparece, nace, digamos, está ahí. Entonces algunos merecen ser nombrados y otros no. Ojo con eso. Ahí apareció un comentario. Sí, MC dice: entiendo tu estrategia al no nombrarlo, sin embargo es agotador leerlo. Así tan críptico, solo quienes conocen la historia y sus protagonistas lo entienden. No es un texto abierto al público en general. Si eso no te importa, entonces da lo mismo. Qué fuerte, MC. Sí, yo creo que sí, o sea, de todas maneras me importa. O sea, me importa, por supuesto que la crítica se valora, digamos. Y yo también pienso que es críptico, sí, es súper críptico. Tal vez necesito un editor, así que me pongo al servicio. Si encuentran ahí, si saben de algún editor, me avisan. Yo feliz, me pongo en las manos. ¿Puedo hacer otro comentario, Rodrigo? Mary Carmen, ahí apareció. Y ahora nos vemos a ver así.
Te puedo hacer otro comentario literario sin ser una eminencia en el tema, pero me pasa. Cuando lo empecé a leer, me acordé de que Huidobro decía el adjetivo cuando no da vida, mata. Usas muchos. Usas muchos. Por ejemplo, cuando nombraste el Vesubio y la no sé cuánto bahía, podías explicar el adjetivo. Porque si pones un adjetivo, frase, agota. Se lo leí porque tenía que leerlo, pero lo habría tirado. Es agotador. Sí, los primeros capítulos son así. Y después te pasa, pero al principio tiene adjetivo a cada rato y cansa. Era un Hay otra manera de explicar lo filtro. mismo. Era un filtro, no era huidoberiano el filtro, el filtro era No. cortasariano, te digo el tiro, era cortasariano. Bueno, sí. De esos que al final se resuelve todo, Cortázar. De hecho, yo me propuse hacer el perseguidor para Rosalind Franklin. El perseguidor, busquen ese. Ese es para dentro del Mira, contexto del jazz. ¿puedo ser el abogado del diablo? Mari Carmen, usted siempre ha sido la abogada del diablo porque es bioquímica. Mira, a mí me llama la atención, o sea, yo entiendo, obviamente que fue pasada a llevar por un millón de razones, pero a mí me llama la atención que hagan tanto hincapié de que haya sido tan ignorada, porque a lo mejor en su época sí, sin duda, no sé hasta qué año, pero dime tú, ¿quién de todos nosotros que hemos estudiado ciencia no nos han enseñado quién es Rosalind Franklin? Otro tema es que los demás no lo sepan. O sea, todos sabemos quién fue. A todos nos muestran la foto de Watson y Crick, sí, pero nos dicen, pero si no fuera por esta fotografía, no lo habrían logrado. Claro. Entonces yo creo que yo trato de ser, ¿sabes qué? Trato de ser imparcial, lo que tú no hiciste, pero yo trato de ser imparcial. Porque por otro lado, si bien es cierto, la fotografía es tan imprescindible para que no cayeran en el error, aún como igual lo cayeron, de Linus Pauling, porque si Pauling no se ha podido ver la foto, no se equivoca. No. Absolutamente de acuerdo. Probablemente. Entonces está bien, la foto era imprescindible. Y sin eso no podían. Pero yo creo que igual tiene su cuota de crédito el que a ellos se les haya ocurrido juntar todos los otros datos. Porque igual tú, aun cuando tú trataste de ser parcial y te pusiste la camiseta de la Rosalind Franklin, a mí igual me queda la sensación de que ella era tan purista en lo que estaba haciendo y que en realidad los ácidos nucleicos le daban lo mismo. Obsesa. Si lo hubiesen puesto Artista obsesa. Más, ¿cachai? Yo creo que ella igual de alguna manera se lo perdió y yo creo que esta característica, no creo que ella sea la culpable de haber instaurado el mal clima laboral, pero yo creo que esto de que tanto le costó estudiar porque su padre mismo no la dejaba y ella se arrancó con los tarros, claro, la hizo cerrarse mucho, ¿cachai? Entonces yo creo que su carácter no ayudó. Y yo también creo que el más desgraciado no es Watson, es Wilkins. Yo no sé por qué a él le dieron el Nobel. Y por último, lamentablemente ella se murió 2 años antes de que entregaran el premio. Probablemente como era la época, igual no se lo habrían dado a ella, pero la Academia Sueca tiene la excusa de que es regla que los premios Nobel los entregan de manera póstuma. Claro, Entonces, la Academia Sueca tiene como sacársela, pero no los participantes. O sea, lo imperdonable para mí es que no le hayan nombrado. O sea, para mí eso quedó en la historia. No, eso estuvo feo. Fíjate, Mari Carmen, que le di harta vuelta, sobre todo al tema de Watson. A Crick no le doy mucho más, digamos. Crick tuvo la idea genial de que las cadenas eran contrapuestas. Antiparalela, claro. Eso para mí es una genialidad. Es una genialidad, digamos, del bar de Eagle y pararse en la mesa y enunciarlo. Yo lo encuentro genial eso. Yo me identifico harto por lo estrambótico, lo exagerado un poco con Crick. Pero Watson le doy un poco de crédito en el texto. O sea, también le pongo que en el fondo tuvo el ojo perfeccionista del joyero que ve la piedra y dice esto es una joya, o también ese ojo puede ser del ladrón que identifica lo valioso, ¿viste? Y finalmente, como te mueves éticamente, es lo que te finalmente te lleva a hacer lo que eres. O sea, es fundamental eso, es fundamental. Y a eso es lo que tenemos que llegar, digamos. Probablemente ellos en sus morales particulares andaban súper bien, pero en su movimiento ético no coincidían. No coincidía su moral con su ética.
pero fíjate que Watson tuvo la visión, o sea, hay que darle el crédito que tuvo la visión de ver lo que no vio nadie, y lo vio en esos breves minutos que tuvo la foto en la mano, que es el punto de inflexión ahí, digamos. Pero él ya se estaba moviendo, ya había tomado la opción ética de moverse por afuera, o sea, él fue a juntarse con Wilkins ese día, digamos. Les quiero mostrar súper cortito, voy a compartir pantalla de nuevo, lo tengo acá guardado, un video de la obra, ¿alcanzan a ver ahí? Mira, esta es la obra Photograph 51, que no está la Nicole Kidman, está otra actriz, pero nos ilustra un poco de cómo quedó para la historia. Ay, miren. ¿Hay que compartir el audio, Rodrigo? ¿Sí? Sí. Si puedes compartir el audio también. Hoy, ¿cómo comparto el audio? Arriba, donde estás compartiendo. Dice... Sí, dice compartir para que los demás también podamos escuchar. Hoy no veo... Porque se ve. Ahí está, compartir sonido. Perdón, voy a tirarlo un poco para atrás. Perdón por la técnica. Good morning. Ahí está, good morning. Good morning, lovely Rosalind. What are you doing here? It's nice to see you too. You could knock. You know what I've got with me? How would I know? Pauling's manuscript. El texto de Pauling. All right. All right. Look, I really I mean, wasn't Pauling's that- going to be publicly humiliated in 2 weeks when this thing is published, and you don't even want to see it? Why would I want to see it? To gloat, for one. You should see Bragg. He's walking on water these days. Linus isn't going to beat me this time. You see, he made some of the same mistakes Crick and I made. He's proposing a triple-stranded helix with the phosphates on the inside. That's what this rush to triple hélice. publish does. It means our publications are littered with ridiculous mistakes. Do you think the DNA is a helix? I'm It's a happy helix? to arrange a time to sit down with you and discuss my findings. Right now is not possible, unfortunately. Morris thinks you're anti-helix. Morris has no business saying who or what I am. So you think it is helical? I think it might be. Are you sure you're interpreting your data correctly? Le toma el cuaderno. Just say. How much theory do you have? Why are you here, Jim? To share. Oh, really? I don't know. I thought you'd be interested in the manuscript. I thought Yes, we could talk. but you've never shown any interest in doing that before. Which leads me to believe that you're here to insult me. That, or you're not aware of the fact that you are insulting me, which is perhaps worse. I mean, do you think if you demoralize me that I won't get it done? Get what done? The work, Jim! The Work, Jim. Ahí tuvimos hasta teatro. Hasta teatro. Yo me acuerdo de haber visto esto cuando estaba escribiendo y encontré que era súper así como álgida la situación. Esa es la escena cuando Jim va a juntarse con Wilkins. Está retratado ahí de una manera teatral, por supuesto, el lenguaje teatral es otro. Teatralidad, ¿no? Y iba con el texto de Linus Pauling, y vamos a ocuparlo como pretexto. Ya, por supuesto que ahí entra descaradamente, yo traté de hacerlo un poco más disimulado, que se equivocaba. Ya le di el beneplácito de que se podía haber equivocado de puerta, pero acá no, acá se metió. ¿Ya? No he podido ver la obra entera, pero me imagino que es de ese tono. Vi una escena con Wilkins y era así como que se hablaban por recados, mandaban a alguien a hablar por ellos, dejando, digamos, explícito el tema del clima dentro del laboratorio, particularmente. Ahora, un poco como corolario, digamos, ¿qué pasa con esto en nuestras prácticas cotidianas? Eso es interesante, digamos. Digamos, ¿qué papel tiene la mujer, las mujeres empoderadas científicas desde la enseñanza, digamos, de la ciencia, desde digamos, el propiciar y crear las condiciones para que hagan ciencia,
¿Han cambiado las cosas desde el año 51, me pregunto yo? Yo creo que eso es lo que se propone, digamos, eso es lo que trata de actualizar también el texto. O lo pretende, la verdad de las cosas. Tenemos un comentario, disculpe, que no se me había pasado, así que le pido la disculpa a Nicolás, ¿cierto? Que también hace un comentario por el chat, que dice que fue un texto muy interesante, ya que nos abre una ventana, una historia de que pocos docentes entran en detalle. Es muy importante su trabajo, profesor, ya que ayuda a darle algo de justicia a Rosalind Franklin y lo que le pasó. Es bueno recordar estos sucesos para que no se vuelvan a repetir. Lo que finalmente usted señalaba al final. Estamos llegando al final de este foro literario conversatorio. Quiero agradecer a todos y todas los asistentes, ¿cierto?, que se dieron un tiempo para estar hoy aquí presente y acompañarnos en esta actividad de la Escuela de Tecnología Médica, y por supuesto agradecer a nuestro docente, profesor Rodrigo Álvarez, por esta muy interesante presentación que puede abrir al debate, ¿cierto?, desde todos los puntos de vista, y esa es la idea. Así que quedan todos invitados a la lectura del texto, y aquellos que, ¿cierto?, quieran mayor antecedentes o mayor información, voy a dejar el correo del profesor Álvarez para que se puedan comunicar con él para cualquier consulta. Y bueno, le doy la palabra al profesor Álvarez para que haga la despedida y también nos deje invitados a la próxima charla que va también a realizar. Rodrigo. Muy bien, sí, gracias, profesora. Sí, invitarle a la próxima aventura. Esto no para. El afán es el lema que ha sido siempre mi lema y mi foto de perfil en todas mis redes durante 12 años, que es todas las ciencias, toda la arte, o toda la arte, toda la ciencia. Y la invitación es para el 10 de diciembre, o sea, en algunas semanas más, les quiero hablar sobre la ciencia y el arte de Beatles. Desde un bioquímico Beatlemaniático, vamos a hablar de la contribución a la ciencia y el arte, que es impresionante que hay especies nombradas por los Beatles, hay un planeta que tiene que ver con Lucy in the Sky with Diamonds, hay un homínido que se llama Lucy, y hay, como esa, un montón de otras contribuciones a la ciencia y al arte. Por alguna razón los Beatles, digamos, conjugaron eso, así que ahí está el afiche, la invitación, y por supuesto a través de sus redes van a llegar, digamos, los detalles para que puedan estar entonces el 10 de diciembre. Además, la efeméride acá estoy muy de efeméride, es los 40 años de la muerte de Lennon, que nos arrebataron a Lennon, todavía lo sentimos, y también que cumplió 80 años ahora hace poquito. Entonces creímos pertinente, digamos, rendir este homenaje además seguimos en Inglaterra, con la ciencia y el arte de Beatles. Así que muy invitados e invitadas. El 10 de Muchas diciembre. gracias, vamos. Entonces quedan todos cordialmente invitados, como decía el profesor, a través de las redes sociales, ¿cierto?, de la escuela vamos a hacer la difusión de la actividad. Vamos a leer el último comentario, ¿cierto?, de Mayra Araya, ¿cierto?, que señala que estuvo muy interesante y gracias por la invitación. Siempre es un agrado escuchar al profesor Rodrigo y espero con ansia la charla de los Beatles. Bueno, ahí esperamos verte, Mayra, y a todos aquellos y aquellas que nos quieran acompañar ese día. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos despedimos a nombre de la Escuela de Tecnología Médica. Les damos las gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos, todas. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Gracias, profesores. Cuídense. Ahí les veo. Que estén muy bien. ¿Hay que detener la grabación, Rodrigo? Así es. Ahí paramos la grabación para tener ahí Sí. el registro.